vamos a tratar el tema de reanimación cardiopulmonar avanzada. Y es importante tomar en cuenta este tópico porque después de un RCP básico pues va a seguir el avanzado para que nuestro paciente salga del paro. Esta reanimación se va a llevar a cabo sí o sí en un ambiente adecuado que es el hospital, con un equipo que se va a encargar de los diferentes, de cubrir todas las necesidades del paciente para que se pueda salir del paro. ¿Ok? Entonces diferentes funciones va a cumplir este equipo para que el paciente salga del paro. El RCP avanzado se diferencia del RCP básico en dos cosas específicamente. Primero, en el manejo de un dispositivo avanzado de la vía aérea y segundo, de el uso de fármacos. ¿Ok? Pero para eso necesitamos un equipo y tiene que haber una dinámica en equipo, donde va a haber una persona que sea el líder, que se va a encargar de dar las funciones a los otros miembros del equipo, y cada miembro del equipo que debe saber cómo llevar a cabo su función. Por eso es de que nosotros debemos estar capacitados para hacer o ejercer cualquier función de cualquiera de estos miembros del equipo y hacerlo de manera adecuada y bien. No sirve de nada hacer un RCP cualquiera si no es un RCP de calidad, porque para que sea un RCP de calidad hay unos parámetros que cumplir. Como habíamos mencionado anteriormente, para el RCP básico, también el RCP avanzado tiene que ser de calidad. Entonces, cada uno de estos miembros debe saber qué función es la que va a desempeñar y hacerla bien. Si uno de ellos piensa que la función que le ha tocado no es adecuada o que no puede desempeñarla, es mejor que se lo diga el líder del equipo y pues haga que otra persona se encargue de esa función. Las siguientes funciones son importantes. Uno se va a encargar del manejo de la vía aérea, de colocar el dispositivo de la vía aérea, el dispositivo avanzado, para la vía aérea, de darle las ventilaciones al paciente, de darle oxigenación al paciente. Otro se va a encargar de las compresiones que ya habíamos dicho que tienen que ser fuertes y rápidas, 5 centímetros de profundidad en adultos, que es lo que estamos hablando. 100 compresiones mínimas en un minuto, mínimo 100 compresiones, que expande el tórax totalmente para que se pueda llenar el corazón y enviar una buena cantidad de sangre a la economía. Minimizar las interrupciones entre compresiones, básicamente. Y iniciar 32 con el que se encarga de la vía aérea hasta que le coloque un dispositivo de la vía aérea avanzada, ¿no? Un dispositivo avanzado para la vía aérea. ¿Por qué? Porque cuando ya se coloca un dispositivo avanzado para la vía aérea, la dinámica entre compresiones y ventilaciones cambia, o sea, ya no es la misma, ya no son 32, sino cada quien va por su lado. El encargado de observar y registrar es muy importante porque como en el RCP avanzado ya no son ciclos, no era como antes de que contábamos 1, 2, 3, acá vamos a ir contando hasta 100 más bien, pero no va a ser que después de 5 ciclos, son 5 ciclos, hay que tomar el pulso y hay que ver el ritmo. Ya no, acá tú vas a seguir y el registrador y el observador, o sea, debe tener la atención para evaluar el momento en el que el paciente hizo paro y después de los 2 minutos irte avisando. Primero, para que compruebes el pulso y el ritmo del paciente. Y segundo, para que los dos roten. El de la vía aérea junto con el encargado de compresiones para que se rote. Pueden ser ellos o puede ser con otro miembro que puede estar ahí también, ¿no? No necesariamente con el de la vía aérea. El que se encarga de colocar medicación intravenosa e intraósea tiene que colocar primero la vía, ya sea intravenosa o sea intraósea. Y monitorizar y desfibrilar. El que se encarga de la monitorización y desfibrilación es el que se va a encargar de colocar el monitor, los electrodos y ir observando el ritmo del paciente. Pero el ritmo del paciente y el pulso se toman después de los 2 minutos. No, o sea, cuando ustedes estén viendo en el monitor durante las compresiones, van a ver a las compresiones, o sea, cómo su compañero está comprimiendo es lo que van a ir viendo en el monitor. Después de los 2 minutos recién van a ver el ritmo y ver si hay pulso o no hay pulso. Y el líder es el que se va a encargar de dar las órdenes. Al desfibrilador, al que desfibrila con tantos joules. El líder del equipo se va a encargar de decir al de fármacos, de medicamentos, vas a colocarle tanto de adrenalina, digamos. El de la vía aérea, el que está comprimiendo y el registrador. Básicamente, bueno, el líder del equipo también tiene que evaluar, ¿no? Si está dando una buena ventilación, si está dando más compresiones. Y junto con el registrador ir viendo más o menos los tiempos, ¿no? ¿Cuánto tiempo vamos de RCP? Siempre está preguntando. 2 minutos, o falta, o esto, o el otro. Siempre el de la vía aérea está pendiente de las compresiones del que comprime. Si son de alta calidad, o sea, tiene que decirle, ¿sabes qué? Te faltas, comprime un poco más fuerte, más rápido, mira, o sea, tienen que estar todos. La dinámica de equipo es muy importante, ¿por qué?
porque tienen que respetar al líder y lo que diga el líder es lo que se debe hacer. Lo cual no quiere decir de que los demás no puedan sugerir algún tipo de acción, ¿ok? Es importante, siempre con mucho respeto y digan las cosas claras. O sea, todo lo que sugieran de forma clara para que todos los demás lo escuchen y puedan tomarlo en cuenta, pensarlo y tomar la decisión también. Y a su vez, todos los miembros del equipo, cuando reciban una orden, deben repetir la orden que ya la cumplieron. O sea, digamos, el que puso la medicación, puso la adrenalina, ya puso adrenalina, 1 miligramo de adrenalina a colocar. Muy bien, pues ya sabe el líder de que ya colocó y el registrador va registrando todo eso. O sea, cuánto se colocó, cuánto de fármaco se colocó, cuánto desfibrilaron, si desfibrilaron o no desfibrilaron. O sea, el registrador no solamente se va a encargar del tiempo, sino también de ver qué medicamentos le fueron poniendo, si desfibrilaron o no desfibrilaron, en qué ciclo de RCP van, o sea, en que ya pasaron 2 minutos, vamos en el tercer o cuarto ciclo, es necesario. Todo ello. Y el líder del equipo es el que va viendo que todos estén cumpliendo su función adecuadamente y también ir pensando qué es lo que pudo haber ocasionado el paro del paciente. E ir preguntando a los miembros de su equipo qué es lo que a ellos les parece también. ¿Ok? De la cadena de supervivencia está dada, nunca olvidemos, primero por reconocer que nuestra víctima está en paro y activar el sistema de respuesta de emergencia. Segundo, comprimir fuerte y rápido. Tercero, el uso del desfibrilador. Cuarto, reanimación avanzada. Y 5, los cuidados post-paro. Entonces, para iniciar nosotros el RCP avanzado, primero tenemos que recordar el RCP básico. Entonces, recordando, estamos en un ambiente hospitalario, por si acaso. Entonces, no solamente son reanimadores, no son varios. ¿Ok? Entonces, el primer reanimador reconoce que su víctima está en paro, no responde, no respira. Entonces, le dice, señor, ¿se encuentra bien? Se da cuenta de que efectivamente está en paro. Entonces, le dice a un segundo reanimador que ya me ayude y que traiga un desfibrilador. ¿Ok? Después de ello, comprueba el pulso del paciente. Y si dentro de 10 segundos no encuentra pulso, lo que va a empezar es a comprimir. Tiene que bajarlo. Si es un paciente hospitalario, posiblemente esté en la cama. Entonces, en una superficie no firme, entonces tiene que bajarlo. Acuérdense de las vías. Que no por bajar al paciente, se olviden de que está con vías todo, porque pues van a jalar las vías, las ondas y pueden ocasionar daño. ¿Ok? Y además no pierdan esas vías, porque si la jalan y pierden la vía, ¿por dónde van a colocar fármacos? También pónganse a pensar en eso. Entonces, lo ponen en una superficie firme, que es el piso, y empiezan las compresiones, 30 por 2. 30 compresiones por 2 ventilaciones. 5 ciclos, ¿ok? Mientras el otro reanimador acude con el desfibrilador y coloca los parches. Uno en el ápex y otro en infraclavicular derecho. Previamente ya encendió el desfibrilador. Para esto conecta los parches con el desfibrilador e indica a todos de que se alejen para que el desfibrilador analice. Cuando el desfibrilador analice, dirá si requiere o no requiere descarga. Si requiere descarga, si es un ritmo que va a desfibrilar y requiere descarga, pues nuevamente todos se apartan, se carga el desfibrilador y el reanimador descargará al paciente y después se procederá a RCP. Recién la evaluación del ritmo del pulso es después de los nuevos ciclos, 5 ciclos de RCP. Si desaconseja descarga, si desaconseja descarga que no va a haber descarga porque no es un ritmo desfibrilable, entonces prosigue con las compresiones. Vemos en la figura el uso del desfibrilador. Anteriormente vimos cómo se reciben las compresiones, que ya la hemos revisado varias veces. Y la secuencia del soporte vital básico es la siguiente. Recordemos, la paciente no responde, no respira o no lo hace con normalidad, se activa el sistema de emergencias, se trae el desfibrilador. Se comprueba posteriormente el pulso y se inicia RCP hasta que acude el segundo reanimador con el desfibrilador. Y se ve si el ritmo es desfibrilable o no desfibrilable, si se descarga o no se descarga. Si se descarga y no se continúa con RCP. Y si no se descarga, se continúa con RCP. Recordemos que cuando se llega con el desfibrilador se interrumpen las compresiones. O sea, se coloca y cuando ya el DEA esté listo para analizar, se interrumpen las compresiones, sea el ciclo que sea. Y cuando se restablezcan nuevamente las compresiones, se inicia nuevamente un ciclo de 5. ¿Ok? Donde el que va a empezar a comprimir es el segundo reanimador. Y el primero se va a encargar de la vía aérea. Es en la parte de soporte vital. Para la evaluación de soporte vital avanzado, recordemos que la diferencia entre soporte vital básico y avanzado es el uso de un dispositivo avanzado para la vía aérea y los medicamentos que vamos a utilizar. Entonces, en la evaluación de soporte vital avanzado, vamos a iniciar la evaluación con la vía aérea, con las siguientes preguntas. ¿Está la vía aérea permeable?
Está indicado el uso de un dispositivo avanzado para la vía aérea. Se ha confirmado la colocación correcta del dispositivo para la vía aérea. Se ha fijado el tubo y se comprueba con frecuencia su colocación. Entonces, las acciones que vamos a seguir son las siguientes. Mantener permeable la vía aérea en pacientes inconscientes. Para ello hay que utilizar la maniobra frente-mentón y también una cánula orofaringea o una cánula nasofaringea. En caso sea necesario, hay que recurrir a un dispositivo avanzado para la vía aérea. Para esto, podemos utilizar varios dispositivos como la máscara laringea, el tubo laringeo, el tubo esófago-traqueal o el tubo endotraqueal. Dentro de estos dispositivos, exceptuando el tubo endotraqueal, todos los demás pueden ser colocados, digámoslo así, a ciegas, sin necesidad de un laringoscopio, nada. ¿Ok? Entonces, es importante tomar en cuenta si es necesario o no el uso del dispositivo. Nosotros que somos profesionales de salud, recordemos de que si vamos a colocar un dispositivo avanzado para la vía aérea, vamos a tener que detener las compresiones por un momento. Le vamos a interrumpir las compresiones. Entonces, debemos valorar el riesgo-beneficio de esto. Si realmente el paciente requiere un dispositivo avanzado de la vía aérea para colocárselo e interrumpir las compresiones durante un periodo de tiempo que no debe ser mayor a 10 segundos. Pero si va a demorar más, entonces sería bueno que veamos si realmente nuestro paciente lo requiere. Si con la bolsa mascarilla nuestro paciente está yendo bien, podemos aplazar esto hasta ver de que si realmente nuestro paciente requiere que se le maneje de otra forma la vía aérea. O tal vez si el paciente ya tiene circulación espontánea. Entonces, hay que ver estos escenarios para poder decidir si sí o si no se le coloca un dispositivo de la vía aérea, porque se van a dar cuenta que cuando un paciente esté en paro y se le quiere colocar o se le quiere intubar, porque los otros dispositivos que son colocados, digamos, hacia ciegas y son más fáciles de colocar, como la mascarilla laringea, el tubo laringeo, el tubo esófago-traqueal, no están disponibles en nuestros centros, no en todos, no en la mayoría, pero el tubo endotraqueal sí. Entonces, al momento de intubar a un paciente van a utilizar, obviamente, el laringoscopio y con eso van a intubar al paciente. Pero para que puedan hacerlo de una manera rápida y se pueda llevar a cabo dicha intubación, van a tener que requerir que un momento se paren las compresiones. Entonces, es ahí donde nosotros evaluamos si es necesario realmente que se intube al paciente. Es prioritario a que se sigan las compresiones torácicas. Si utilizamos un dispositivo avanzado para la vía aérea, hay que confirmar que existe una sincronización correcta entre la RCP y la ventilación. Cuando un paciente ya se le ha colocado un dispositivo avanzado para la vía aérea, las compresiones van por su lado y las ventilaciones por el otro. Las compresiones son mínimo 100 por minuto y las ventilaciones son una ventilación cada 6 a 8 segundos. Entonces, tomando en cuenta estas dos cosas, es que se llevan a cabo pues la RCP ahora. Ya no son 32, sino cambia cómo es que se va a llevar a cabo el RCP y debe haber una sincronización. Confirmar que la colocación de los dispositivos avanzados para la vía aérea es correcta, como con el examen físico del paciente, auscultando los dos pulmones y viendo de que pase simétricamente el aire por ambos. Y las ondas de capnografía, que es una recomendación clase 1 para la colocación del tubo endotraqueal y tiene su uso razonable para dispositivos supraglóticos para la vía aérea, como los antes mencionados, fuera del tubo endotraqueal, para saber que está pasando una buena cantidad de aire a los pulmones. Hay que fijar correctamente el dispositivo para evitar que se mueva, porque ustedes se van a dar cuenta que cuando se le hace el RCP y si están haciendo las compresiones torácicas como deben de hacerse, es que se puede mover el dispositivo. Entonces, al moverse el dispositivo puede salirse, entonces ya no va a estar nuevamente segura la vía aérea. Entonces es importante que lo fijen bien y supervisar la colocación del dispositivo para la vía aérea con la capnografía. O sea, supervisar que esté bien colocado y que siga bien colocado. Con respecto a la respiración, a otro ítem que evaluar para la evaluación del soporte vital avanzado, son adecuadas la ventilación y la oxigenación. Se están controlando la saturación de oximoglobina y la capnografía. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para evaluar esto? Administrar oxígeno adicional cuando resulte indicado. Para pacientes con paro cardíaco, administrar oxígeno al 100%. Para otros pacientes, mediante oxímetro de pulso, titular la administración de oxígeno para alcanzar valores de saturación de oxígeno del 94% o más. Supervisar que la ventilación y la oxigenación sean adecuadas mediante criterio clínico, elevación del tórax y cianosis, capnografía y saturación de oxígeno. Y evitar una ventilación excesiva.
Con respecto a la circulación, ¿qué tenemos que evaluar? ¿Cuál es el ritmo cardíaco que tiene el paciente? ¿Presenta el paciente un pulso inestable? ¿Está indicada la desfibrilación o